y utilizamos el medio de comunicación y procedemos con la pregunta. Muy buenos días para todos los colegas y por supuesto para el doctor Rodrigo Guilla, bienvenido a la ciudad de Popayán. Dos inquietudes. Una, el Cauca se ha señalado como un departamento que ha tenido procedimientos. El mismo abogado y candidato de la Estrella ha mencionado acerca de municipios que tienen el 100% de votación de candidatos Cepeda. Desde la campaña, algo se está trabajando para mirar esa posibilidad de que esto no suceda, de que se pueda mitigar este tema. Y por otra parte, ¿qué estrategias están realizando desde la campaña justamente para alcanzar esos votos que ya no están libres, digamos, de una u otra manera, los demás candidatos y los que están también en la sesión? Gracias. Sí, señor, dame un segundo, ya te contesto que quiero abrir aquí una lista de municipios. Entonces, un segundo. Cruce de municipios. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos ustedes, señores medios de comunicación. Un saludo a todos los medios que están aquí representados y por el digno conducto de ustedes quiero extenderle un saludo muy especial a toda la ciudadanía de Popayán y a todos los ciudadanos del departamento del Cauca. Y expresarles también en primer lugar mi inmensa felicidad de estar aquí en la Ciudad Blanca, de compartir con ustedes en este día y ratificarles naturalmente el saludo, extenderles el saludo por parte del doctor Abelardo de la Espriella y del doctor José Manuel Restrepo, el saludo por parte de la campaña y expresarles también el compromiso absoluto de la campaña de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo con el departamento del Cauca y con sus habitantes. Quiero también saludar al doctor Andrés Nazarit, coordinador y cabeza del movimiento Defensores de la Patria en el departamento del Cauca. Para mí es muy grato estar aquí con él, que ha hecho un trabajo extraordinario aquí en el departamento y que cuenta con toda la confianza de la campaña y todo el cariño y la gratitud por su esfuerzo incansable en la defensa de estas banderas y de la campaña de Abelardo y José Manuel. Bueno, Andrés, yo vengo del departamento de Nariño. Acabo de aterrizar proveniente de Pasto. Y tanto en el departamento de Nariño como en el departamento del Cauca se comparte un mismo problema. Un mismo problema de orden público, con los mismos actores del narcotráfico armado y el mismo fenómeno de presión y constreñimiento al elector por parte de estas organizaciones. En efecto, la campaña ha venido denunciando de manera enfática las votaciones atípicas obtenidas por Iván Cepeda en más de 37 municipios del departamento del Cauca. Es decir, votaciones atípicas porque son superiores al 70% para Iván Cepeda y con niveles de participación ciudadana muy bajitos, inferiores al 40%. Y estos municipios son o se cruzan con la lista de municipios con alerta temprana por presencia de grupos armados en el territorio. Es decir, esto es un indicio más que grave de presión armada sobre electores para favorecer y beneficiar a Iván Cepeda. Y pasa lo mismo en Nariño y pasa lo mismo en el departamento del Cauca. Yo he venido construyendo y probando esta realidad. La campaña ya denunció ante la justicia penal estos hechos atípicos de constreñimiento al elector presunto. Y hemos venido denunciando también estos mismos hechos ante las autoridades de seguimiento electoral. Y en tercer lugar, se han puesto en conocimiento de los países que son observadores internacionales o que tienen o cuentan con observadores internacionales en estas elecciones, como es el caso de los Estados Unidos. Se ha puesto en conocimiento el subsecretario de Estado, Landau, que ha sido el responsable y el encargado de estos asuntos, para que vean
y entiendan cómo un fenómeno masivo de presión por parte de organizaciones del narcotráfico sobre electores se está dando para favorecer a Iván Cepeda. ¿Por qué lo hacen a favor de Iván Cepeda? Porque necesitan mantener y preservar el pacto de impunidad entre estas organizaciones del narcotráfico y el gobierno nacional, que es la llamada paz total. La sociedad no se puede llamar a engaños. La paz total no es un proceso de paz. Es un pacto de impunidad que logra maniatar la acción del Estado, maniatar a la fuerza pública para garantizar la impunidad y la operación impune de estas organizaciones en el territorio. Pero bajo un parapeto de proceso de paz. Es un parapeto, es un estratagema de proceso de paz para disimular un pacto de impunidad. ¿Y eso por qué ocurre? Y eso es importante hacerle pedagogía a los colombianos sobre la naturaleza ideológica de la candidatura de Iván Cepeda. Miren, yo soy un demócrata, yo soy un liberal, yo no fustigo a nadie por sus ideas. Yo respeto a la gente que tiene ideas de derecha, de centro, de izquierda, porque esa es la democracia. Y dentro de la izquierda hay tendencias democráticas que rechazan la combinación de formas de lucha y que solo creen en la lucha democrática para defender sus ideas, más que legítimo y válido y respetable. Pero como en todo espectro ideológico, hay radicales. Y en este caso, la expresión más radical de la izquierda, la que tiene origen en el Partido Comunista, es la de Iván Cepeda. Y la que tiene origen en el comunismo, es de donde viene Iván Cepeda, así los comunistas ya no se llaman en sí mismos comunistas, son aquellos que son totalitarios, que censuran campañas como intentaron censurar a la nuestra, prohibiéndonos el uso de la camiseta de la Selección Colombia, prohibiendo el uso de la palabra defensores en los medios. Esa es la naturaleza, la censura, la exclusión. Y ellos básicamente también aceptan la combinación de formas de lucha. Y esa combinación de formas de lucha es garantizar o permitir la existencia de estas organizaciones armadas en el territorio. Porque acuérdate que el Partido Comunista fundó en 1952 a las FARC. Eso es lo que tenemos que derrotar. Esas visiones ideológicas extremas que aceptan la existencia de estos grupos armados en la política. Y eso es lo que representa Iván Cepeda. Y para eso quieren la constituyente. Porque para poder garantizar que estas estructuras de paz total, de falso proceso de paz, perduren en el tiempo, necesitan una nueva constitución. Eso lo hemos venido denunciando y lo seguiremos denunciando. Y va a haber muchas noticias sobre ese particular muy pronto. ¿O preguntas? Les pedimos un poquito de silencio, que estamos escuchando bastante ruido, entonces que los que estén acá si nos ayudan cerrando, porfa, para que no se escuche tanto ruido y podamos tener mejor. Bueno, sí. Continúa James Ruiz, de Periódico Virtual. Buenos días. Doctor Lara, la pregunta es muy puntual. Básicamente, desde la campaña, y no sé si ustedes ya han hablado con el candidato de la estrella acerca de cuál sería pues, el plan de choque, la estrategia para atender un departamento como este, donde se ha recrudecido la violencia, y lamentablemente pues, en ese aspecto hemos retrocedido, y además pues, sigue siendo uno de los departamentos más pobres de Colombia. ¿Cuál sería como esa estrategia para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y de nuestros territorios? Bueno, la campaña de Abelardo de la Espriella ha sido muy enfática en que hay que cambiar completamente la política para poder lograr una buena prestación de servicios por parte del Estado. La campaña de Abelardo de la Espriella llega libre e independiente de transacciones y apoyos politiqueros por primera vez en la historia. Aquí no hay acuerdos con los jefes de los partidos para entregar cuotas de la administración pública a hojas de vida mediocres recomendadas por politiqueros. Esta campaña llega también libre e independiente de los apoyos de los grupos económicos, es decir, de los grupos de interés, lo cual va a significar que se va a gobernar para todo el departamento. Miren, aquí es muy importante recuperar la construcción de infraestructura vial. El campo necesita vías para poder vender y sacar sus productos y que el invierno no sea una tragedia. Se necesita de placa huella en todo el campo. Entonces va a haber una gran política
de masificación de placahuellas. En segundo lugar, una gran política de reivindicación vial del departamento. En el gobierno de Abelardo de la Espriella no se va a tolerar de ninguna manera bloqueos del departamento por parte de absolutamente ningún grupo. No se permitirá bloqueos de la Panamericana. En segundo lugar, mejorar la infraestructura de conexión del departamento con otros, como por ejemplo el Huila, la vía Islos-Paletará. Esa es una vía que es necesario continuar y conectar con el departamento. La extensión de la doble calzada, básicamente, entre Popayán y Pasto, es absolutamente imprescindible para mejorar la comunicación del departamento. Y en cuarto lugar, una política de gobernanza cerca de los problemas, de gobernanza territorial. Abelardo ha sido enfático en que él no va a salir del país, que él va a estar directamente en los departamentos, gobernando cerca de los ciudadanos para resolverles sus problemas, con lista en mano, que es lo que necesita hacer un presidente. Los presidentes los eligen y se encierran en Bogotá, en el Palacio de Nariño, y se olvidan de las regiones. Él va a ser un presidente que va a estar pendiente de los problemas del departamento. Y mire, el agro lo que necesita es seguridad. Seguridad para que la gente pueda vender sus productos. Y la seguridad se va a recuperar en todo el departamento. Aquí no va a haber contemplación con los violentos. Los que se sometan a la justicia se les reconocerán las condiciones. Al que no se someta a la justicia recibirá todo el peso de la ley. Mi siguiente pregunta, perdón Marcelo, antes, Julián Fernández, del medio de comunicación Popayán. Buenos días, doctor Andrés. Popayán, una pregunta o afirmación. Popayán y Cauca se protagonizan en los primeros días de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Por una sencilla razón, nosotros tenemos unos terroristas como el CRIC que van a intentar bloquear la vía panamericana. Eso va a ser un hecho en el estallido social. Esa organización perdió y llegó a afectar hasta el departamento de Valle, ciudad de Soncali, donde llegaron y bloquearon toda la ciudad. Ya tenemos información interna donde están queriendo organizar un estallido social o un golpe de Estado que sería más lo que correcto. El presidente, el candidato y Abelardo de la Espriella está capacitado para responder a un bloqueo de la vía panamericana, a ataques terroristas, esos que se esconden detrás de manifestaciones como son, o luchas sociales como son el ambientalismo y todo eso, que se esconden detrás de eso y detrás de muchas organizaciones sociales, ONGs, que lo respaldan y a nivel internacional tienen un respaldo muy grande. Él tiene esa capacidad para poder afrontar ese problema, porque se lo digo y lo afirmo hoy, el Cauca se protagonizar los primeros días del gobierno del presidente y los que más vamos hoy somos los caucanos. Mira, te reitero lo que dije ahorita, no, en el gobierno de Abelardo de la Espriella no se va a tolerar bloqueo alguno de la vía panamericana. Las vías no se bloquean, y menos aún una arteria que es determinante para el departamento del Cauca y para el departamento de Nariño. Cuando tú bloqueas la Panamericana, secuestras a todo un departamento. Secuestras al Cauca y secuestras al departamento de Nariño. Y de ninguna manera la voluntad de protesta de una minoría puede prevalecer sobre la libertad de locomoción y sobre el acceso básicamente a las garantías civiles más básicas por parte de poblaciones secuestradas porque les bloquean sus vías. Eso no se va a aceptar. El gobierno de Abelardo de la Espriella va a ser un gobierno plena y perfectamente respetuoso de la Constitución de 1991, del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Aquí no queremos cambiar de Constitución como si quieren allá en la versión radical, en la expresión radical de Iván Cepeda, que quieren pasarnos a una Constitución de extrema izquierda. Aquí vamos a respetar y a enaltecer la Constitución del 91. Y esa Constitución establece la garantía de existencia y respeto por las tradiciones de los pueblos indígenas que son nuestros antepasados de todos. Y se respetan. Se respeta su autodeterminación, se respetan sus derechos, se respeta su cosmovisión, pero eso no significa que ellos puedan o estén habilitados para bloquear la vía panamericana. Esa es una vía pública de interés nacional que necesitan los colombianos y reitero, no se va a aceptar un solo bloqueo de la vía panamericana. O por la razón o por la fuerza se desbloquea la vía panamericana. Ten la absoluta certeza. Sobre eso no hay discusión.
Sobre eso no hay contemplación. Sobre ese punto no hay excepción alguna. No se va a contemporizar con las vías de hecho. Y ese mensaje hay que mandarlo desde ya a cualquier actor. Abelardo ha dicho, él no come de blanco, él no come de mono, él no come de negro, él no come de indio. Él solo ve ciudadanos, solo ve colombianos en una república donde todos somos perfectamente iguales y donde nosotros estamos regidos y ceñidos por una serie de deberes y obligaciones legales. Y una de esas es no bloquear las vías y no afectar a poblaciones y a departamentos enteras con esos bloqueos. Y frente al estallido social, posible estallido social. Mira, a ver, ninguna fuerza política, por muy perturbadora que sea, puede provocar un estallido social. Los estallidos sociales se provocan espontáneamente. El problema es que los delincuentes saben qué hacer cuando se provoca, cuando estalla una manifestación masiva. Cuando hay estallido, el delincuente sabe qué hacer, pero el delincuente no logra sacar masivamente a la gente a la calle. Eso es muy importante saber. ¿Qué pasó en el gobierno de Iván Duque? Que se cometieron una serie de errores que provocaron un estallido social, que sacó a la gente a la calle. El país venía de una pandemia y se le ocurrió al brillante ministro Carrasquilla meter una reforma tributaria justo después con IVA a la comida. ¿Qué produjo? Un estallido social. La gente salió masivamente a protestar, después de que además en pandemia no le ayudó a la clase media. ¿Qué hicieron los bandidos? ¿Qué hicieron las disidencias? Las disidencias de los helenos, de las disidencias bandidas de las FARC, financiadas por las casas de cobro del narcotráfico. Bloquear. El campesino nunca te bloquea más de 3 o 4 o 5 días. El campesino sí tiene por costumbre desde hace mucho tiempo, cuando no lo escucha el gobierno centralista, cuando los gobiernos son distantes y no gobiernan desde la región como lo va a hacer Abelardo, ellos tienden a bloquear una vía para llamar la atención, para que vengan a resolverles un problema particular. Pero esos bloqueos campesinos nunca duran más de 4 o 5 días. Los bloqueos de los terroristas sí duran 2 meses y 3 meses porque los financia las casas de cobro del narcotráfico y además porque son muchas veces milicianos vestidos de civil. Milicianos haciéndose pasar por sociedad civil. Entonces, lo primero es que no va a haber estallido social, porque no hay ninguna razón para que lo haya. Primero porque Abelardo, o la victoria de Abelardo y de José Manuel va a ser producto de un gran movimiento popular. Es decir, es el pueblo colombiano masivamente el que está eligiendo a su presidente. El pueblo se hace sentir, no hay ninguna razón para que el pueblo salga a la calle a producir un estallido social. Lo que sí van a querer movilizar son las milicias de la extrema izquierda, y vuelvo a ser, y quiero ser en eso muy, muy preciso, para que no me tilden de intolerante. La izquierda, hay izquierda democrática, la hay, imagínense, más que válido y respetable, pero hay una izquierda radical que comulga con la combinación de formas de lucha que es la de Iván Cepeda. Esa izquierda va a sacar a sus milicias urbanas, que son las primeras líneas, y sus milicias rurales, que son los beneficiarios de la paz total. Si esos individuos llegan a bloquear vías, llegan a provocar desórdenes en las ciudades, les caerá todo el peso de la ley. Como yo te decía, aquí, si hay un deber que tiene el presidente de la República, es el de aplicar la ley. Estamos en una república. Y aquí nadie puede emplear vías de hecho para sembrar el caos e imponer sus ideas. Por motivos de agenda, nos quedan pocos minutos. Siguiente pregunta la realiza Marcelo Arango, del medio de comunicación Colombia Extremo. Rodrigo y Andrés, para muchos no es oculto que usted, como muchos colombianos, somos hijos de la guerra. Y en el Cauca es muy marcada por el tema del narcoterrorismo. El 21, después de las 5 de la tarde, se sabrá quién gana. Está preparado totalmente el ejército y la policía para que tome las riendas de inmediato a Abelardo en caso de que ocurra. Pues mira, ¿Constitucionalmente se puede? a ver, el ejército de Colombia es extraordinariamente competente. Y lo mismo las fuerzas de policía, en general nuestras fuerzas armadas lo son, y así son reconocidas en muchas partes del mundo. A pesar de la desidia y del intento por debilitar las capacidades ofensivas del ejército por parte del gobierno de Petro, que dejó básicamente a muchos helicópteros en tierra por falta de adecuado mantenimiento,
que no ha renovado ciertos tipos de equipamientos necesarios, como las comunicaciones, para dotar a las Fuerzas Armadas de todas las herramientas para pasar a la ofensiva. Cuando las Fuerzas Armadas se sienten lideradas y respaldadas por su presidente, dan resultados absolutamente extraordinarios. Entonces, a nosotros sí vemos que hay que hacer un esfuerzo muy grande por actualizar las capacidades ofensivas y de armamento de la fuerza pública, particularmente en materia de drones. No hay nada a lo que le tema más un bandido que a la capacidad de los drones. Los drones tienen letalidad reducida, sirve para el tipo de organizaciones armadas que hoy tiene el país, que ya no son esos frentes grandes con campamentos grandes, son estructuras más pequeñas, se necesita una letalidad más reducida. Y fíjense lo que pasó en Venezuela. En Venezuela dieron de baja al cabecilla del tren de Aragua, Rodrigo Guerrero, de un solo bombardeo de un dron. Ese es un mensaje disuasivo. Y yo quiero que los delincuentes que hoy están presionando a comunidades inermes, que están amenazando a personas para que voten por Iván Cepeda, que están extorsionando, a esas personas tienen que saber que o se someten a la ley o recibirán básicamente todo el peso del gobierno y todo el peso de la ley y sabrán lo duro que muerde el tigre, como dice Abelardo. Y eso es un buen ejemplo de lo que se puede lograr cuando se entregan las herramientas adecuadas al ejército. Eso fue un golpe de un dron, absolutamente puntual y preciso, sobre el lugar donde se encontraba el señor Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua. Esas capacidades se le van a entregar muy rápidamente al ejército colombiano, a la Fuerza Aérea Colombiana, tan pronto llegue Abelardo de la Espriella. Y eso va a ser terrible para los cabecillas de esas organizaciones, porque ellos van a sentir que están en un lugar donde se sienten protegidos, pero no saben en qué momento les va a caer la ira de Dios desde el cielo, porque los drones no se escuchan. Nadie sabe si hay un dron o no. Está a mucha altura, observando. Cuando detecta básicamente al objetivo, le dispara un misil y no sintió el señor en qué momento le cayó la cabeza. Es decir, en cualquier momento le puede caer un misil por parte de un dron. Esas son las capacidades con las que se va a dotar a la fuerza pública muy rápido. Y va a ser un mensaje, créame, muy